En el fondo, las complicaciones más grandes van por el lado monetario. Por un lado, la inflación se está disparando, está totalmente fuera de todas las proyecciones del Banco Central. Eh, Estamos con una inflación en 12 meses que a marzo ya la inflación está alcanzando al 9,4%. Y si uno mete esto en un modelo relativamente sencillo, viendo un poco el enfoque monetarista, digamos, que es la cantidad de dinero lo que genera la inflación, a diferencia de lo que opinan la mayor parte de los analistas. ¿Eh? Eh, Parece que se olvidaron los cursos básicos de economía. Eh, Sí, Empiezan a echarle la culpa a la inflación a distintas cosas y en la parte más fundamental es una expansión de agregados monetarios que terminó el año pasado con 51,9%. O sea, la cantidad de dinero tiene que crecer más o menos a la velocidad que crece el país. Producto Interno Bruto, claro, más, qué sé yo, los 3 puntos de inflación que tienen en promedio tendría que crecer eso, entonces tendría que expandirse la cantidad de dinero a un dígito. ¿Eh? Y no solo se expandió un dígito, sino que terminó expandiéndose como el 50%. Entonces, esto repercute sobre los precios con un rezago largo y variable, ¿eh? Como decía el maestro Milton Friedman, ¿eh? Y por lo tanto, la inflación estaba cantada. De hecho, yo el año pasado empecé a meter mis modelitos y me daba una inflación el año pasado sobre 7%. Lo dije en varios programas. eh, Todo es imposible, no puede ser. Y me quedé corto, o sea, en el fondo, y ahora esta inflación, en el fondo vamos derecho a 2 dígitos, porque además de esto vino el shock ruso. ¿Eh? Eh, Claro. o sea, en el fondo, a una inflación fuerte por la expansión de agregados monetarios, que se combinó con los retiros, por 50.000 millones de dólares, que es una locura. Más que eso también generó un aumento fuerte en la liquidez. Y por el otro lado, el gobierno que bombeó dinero, pero como Los que IFE. estuviera malo de la cabeza, claro, los IFE, a ritmo de 3.000 millones de dólares mensuales. Entonces, esto fue una verdadera locura que en el fondo hizo que la economía el año pasado se expandiera, termináramos creciendo al 11,7%, según los números del Banco Central, pero el consumo de las personas creció más del 20%. Eso es rarísimo, porque en el fondo una de las reglas más estables de la macroeconomía es la relación que hay entre el consumo y el ingreso. El consumo normalmente sigue al ingreso y tienden a crecer Paralelo. más o menos en paralelo. Que el consumo sube a 20 mientras la economía crece 11,7, es totalmente descabellado, y eso solo se explica por los IFE, por los retiros y por todas estas. Entonces, en el fondo, la economía se infló, la inflaron el año pasado, generó un hoyo fiscal sin precedentes, y con eso terminamos en el fondo una economía que, que inflada ahora tiene que desinflarse. ¿Eh? En el fondo. Entonces a este gobierno le toca la etapa del desinflamiento. Ahora, el problema de la inflación es más complicado porque como hay mecanismos de reajuste, el tal OEF y todo, y la gente va formando expectativas en base a la inflación pasada, el hecho de que la inflación vaya subiendo hace que se reajusten los sueldos. La gente trata de recuperar su poder adquisitivo y eso sube los costos de las empresas, y en el fondo esto genera una espiral eh, relativamente difícil de detener. La experiencia internacional muestra que estas inflaciones altas se demoran varios años en pararse. ¿Eh? Claro, esto es como una locomotora con una inercia pero gigante. ¿Eh? Y bueno, la verdad es que el Banco Central le cayó la chaucha de que la inflación estaba fuera de control y empezó a subir la tasa de interés, lo cual es Exactamente. correcto. Y en el fondo, al subir la tasa de interés, hace que los agregados monetarios cada vez empiecen a frenarse.
cosa que ha estado ocurriendo. Si uno se fija en los números del Sí, Banco Central, los agregados monetarios se están desacelerando, pero en el fondo la economía tiende a reaccionar como un año después de lo que haga. Entonces, el freno de ahora en realidad va a empezar a aliviar la inflación, no este año, sino que el próximo. Y lo otro que está pasando es que con la guerra de Ucrania, de Rusia con sí. Ucrania, se generaron 5 shocks sobre la economía. Te los cuento cuáles son los 5. Dale, dale, Número dale. uno, número uno, precio del trigo, precio de la harina y todos los. Ucrania era el granero de Rusia y el granero de Del Europa. mundo. ¿Ah? Las tierras negras de Ucrania son las más fértiles del mundo. ¿Ah? La Dolce Ucrania, como decían ellos, resulta que Ucrania produce un cuarto del trigo del mundo. Entonces, el hecho de que Ucrania esté en guerra significa que no va a haber un 25% menos de trigo para todo el mundo. Eso es un pencazo tremendo. Entonces, en el fondo, eso va a significar que además del proceso inflacionario que teníamos en Chile normalmente, se superpone este shock de precios que va a hacer que, qué sé yo, que el trigo, que la harina, que el pan, que los fideos, todas las cosas relacionadas al trigo van a subir en forma meteórica. Por Y en el supuesto. fondo complica más la estabilización. Otra Obvio. cosa que producía Ucrania era un cuarto también de, no, 70% de toda la maravilla, Sí, po. la maravilla de estos girasoles de Rusia. Resulta que el 70% de la producción de girasoles venía de Ucrania. Y de ahí sale el aceite. Claro. Y adivinen qué, pasé por el supermercado y se van a dar cuenta que el precio del aceite se fue el doble. ¿No? Exacto. ¿Cómo se llama? Porque en el fondo, mientras Ucrania no vuelva a producir su maravilla y su trigo, estamos condenados a tener un aceite carísimo y todo lo que son harinas carísimas. Ahora, ahí no para el cuento, No. porque Rusia era un enorme productor de fertilizantes, especialmente fertilizantes de potasio. Entonces se calcula que hay 25% menos de, eh, de potasio y de fertilizantes en el mundo. Entonces, esto va a significar que la producción del resto del mundo agrícola va a caer, ¿ah? Especialmente de todos los cultivos que usaban mucho fertilizante. Eh, de Mm, hecho, si uno mira la bolsa, uno ve que todas las acciones de las empresas que producían potasio y todo se fueron al doble. O sea, están ganando plata como. Porque antiguamente había un cartel del potasio que lo dirigían los rusos. Entonces, la producción de potasio está concentrada entre Bielorrusia y Rusia. Entonces, ahí hay otro choque enorme. Entonces, en el fondo, si uno empieza a sumar efectos, se va a generar un problema de alimentación a nivel mundial y sí. obviamente aquí en Chile, porque físicamente va a faltar el aceite, la harina, van a faltar alimentos en general que se necesitaban fertilizantes. Entonces, y los precios se van a disparar. O sea, esto es una mezcla de un problema de abastecimiento de alimentación con una inflación que se está superponiendo sobre una inflación que ya se estaba desbocando, por razones monetarias, de expansión monetaria muy grande. Eh, entonces, en ese sentido, el problema que va a tener un poco el gobierno actual es que lo pesca, primero, una economía que se está frenando, que vuelve a la normalidad en el fondo y que se está frenando a velocidades muy fuertes eh, y que hace que bueno, los economistas discrepan las proyecciones cuando vienen estos Mm, fenómenos de desaceleración. Es difícil proyectar porque uno no sabe dónde está la vuelta. Según el Banco Central, vamos a terminar con un crecimiento muy, muy pequeño este año, en torno al sí. 1,5%, que es más o menos lo que está, pero mis cálculos muestran que la cosa en realidad va a ser peor y que probablemente a partir del tercer trimestre de este año vamos a entrar en recesión técnica. O sea, Sí. yo creo que vamos a terminar el año
números negativos de crecimiento. O sea, la economía chilena entra en recesión. Los cálculos del Banco Central, la recesión se les traslada en sus modelos para comienzos del próximo año. A mí en mi modelo vienen antes. Bueno, pero cuando sea que sea segundo semestre este año o primero el próximo, hay casi consenso de que viene un frenazo grande y que hay una muy alta probabilidad de que la economía se contraiga. Al contraerse la economía se contrae el ingreso también, el empleo también. El problema es que además varios de los países del resto del mundo están también de alguna manera por lo menos sufriendo el shock ruso, especialmente la economía americana. Y los otros shocks que se dieron, que dije que eran 5 y nombré 3, el otro shock que se dio es el shock del petróleo. Rusia es uno de los productores de petróleo más grandes del mundo y el occidente un poco para castigar a Rusia le prohibió le prohibió comprar petróleo. Entonces, en el fondo, esto produjo una escasez de petróleo y disparó el precio del petróleo a niveles sobre $100 el barril. Y además, Rusia es un gran productor de gas. Y resulta que también, entonces, se está disparando el petróleo, que para nosotros nos repercute en la benzina, en los transportes, en el gas, que el gas es re importante, especialmente en la calefacción de invierno. Y entonces, si esto uno lo mezcla con el pan, el aceite y el resto de los alimentos a través Entonces, son 5 shocks que se están viniendo. Ojo, son 5 shocks externos que se agregan al problema que teníamos nosotros originalmente. Exactamente. Y aquí preguntan, tal y cual Claudio pregunta, bueno, ¿y qué pasa frente a esto? Frente a un eventual nuevo retiro. Claro, le seguimos agregando shocks. Claro. No, sí, pues en el fondo, ahora esto obligaría al gobierno a ser extremadamente responsable en tratar de estabilizar la situación fiscal, tratar de botar la inflación y todo, en el fondo. Ahora, si además se ponen irresponsables, la cosa se agrava. Y en el fondo genera, por ejemplo, un nuevo retiro, además de impactar el mercado de capitales que ya está bastante impactado, con 50.000 millones de dólares menos. Un nuevo retiro, bueno, generaría un veranito de San Juan en los meses en que se produce el retiro, pero después acelera la inflación, y vuelta hay que corregir ese efecto. Entonces, en el fondo, sería una política muy, muy miope, digamos, si se adopta el retiro. Aunque el Congreso en los últimos años ha demostrado una miopía total, o sea, solo se preocupa de los efectos de corto plazo, los de largo plazo los ignora, aunque sabe que son malos, y en el fondo, con tal de ganar votos y el aplauso de la galería en el corto plazo, aprueban cualquier cosa. No nos vamos ni cagando.